Lo que viste anoche fue solo el comienzo, advirtió Isaac. Ella te ha elegido, y una vez que lo hace, no hay escapatoria. Mis manos comenzaron a sudar. Isaac me dio una advertencia final antes de que me marchara. No vuelvas al bosque, y por el amor de Dios, no la mires a los ojos. Las advertencias de Isaac y la historia del pueblo podían haber implantado el miedo en mi mente, pero ¿y si todo era una sugestión? ¿Y si el miedo estaba jugando con mis percepciones? Bienvenidos a tu canal favorito de relatos. Gracias por unirte a nuestra cita justo al caer la noche. La bruja de Lancaster. Había algo inquietante en el pequeño pueblo de Lancaster, un lugar rodeado de colinas y espesos bosques, donde el aire siempre parecía cargado de un extraño silencio. Al caer la noche, los habitantes cerraban sus ventanas con fuerza, rezaban en silencio y evitaban mirar hacia el oscuro horizonte, porque todos conocían la historia. Todos sabían de la bruja. Cuentan que, siglos atrás, una mujer llamada Ágata fue condenada por brujería, acusada de practicar rituales oscuros, de invocar demonios y de sembrar terror entre las familias del pueblo. Aunque Ágata juró su inocencia, el miedo y la superstición fueron más fuertes que sus palabras. Fue quemada en la plaza central, pero con su último aliento lanzó una maldición sobre el pueblo y juró que volvería. Esa misma noche, después de escuchar la historia, tomé un camino solitario hacia mi cabaña, ubicada en las afueras del bosque. Las ramas crujían bajo mis pies y un viento gélido comenzó a soplar, haciendo que las sombras de los árboles parecían moverse. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y apreté el paso. Al llegar a la cabaña, cerré la puerta con fuerza, pero no pude evitar mirar hacia la ventana. Y allí, en la distancia, algo se movía entre los árboles. Una figura alta y encorvada, vestida con harapos oscuros. Mis manos comenzaron a temblar cuando la figura pareció girar hacia mí. Sus ojos, brillantes como dos brasas, me observaron fijamente. Aquella noche no pude dormir. La imagen de la figura en el bosque seguía grabada en mi mente. Y lo peor de todo es que sentí muy en el fondo que no había sido la primera vez que me observaba. El amanecer trajo un respiro temporal, pero algo en mi interior sabía que la paz no duraría. Me dirigí al pueblo buscando respuestas. La leyenda de la bruja era un tema tabú. Pero había una persona que quizás podría ayudarme: el anciano Isaac. Se decía que era el último descendiente de una familia que había vivido en Lancaster desde tiempos inmemoriales
y que conocía secretos que nadie más se atrevería a contarme. Isaac vivía en una casa destartalada, al borde de la colina. El camino hasta allí estaba cubierto de niebla y el ambiente parecía aún más denso de lo habitual. Al llegar, lo encontré sentado en su porche, su piel arrugada y su mirada perdida en el horizonte. «¿Sabes lo que viste anoche, verdad?», me dijo antes de que pudiera decir una palabra. Su voz era apenas un susurro, pero tenía un tono que me puso los pelos de punta. «Ella ha vuelto». Mi corazón dio un vuelco. No sabía cómo lo sabía. Pero Isaac tenía razón. Lo que había visto no era un sueño ni una ilusión. La bruja estaba de regreso. Isaac me contó cómo Ágata había sido una poderosa bruja, pero no cualquier bruja. Ella había hecho un pacto con fuerzas oscuras, y aunque su cuerpo había sido destruido, su alma seguía buscando venganza. Desde su muerte, cada cierto tiempo, su espíritu regresaba, buscando nuevas víctimas, alimentándose del miedo del pueblo. Lo que viste anoche fue solo el comienzo, advirtió Isaac. Ella te ha elegido, y una vez que lo hace, no hay escapatoria. Mis manos comenzaron a sudar. Isaac me dio una advertencia final antes de que me marchara. No vuelvas al bosque, y por el amor de Dios, no la mires a los ojos. Regresé a la cabaña con el corazón acelerado. ¿Qué significaba que la bruja me había elegido? ¿Cómo se supone que me iba a proteger de ella? Las advertencias de Isaac resonaban en mi mente, pero claro, la curiosidad también crecía. ¿Y si había alguna forma de detenerla? Decidí investigar más sobre Ágata y su maldición. Comencé a indagar en los viejos archivos del pueblo, en la biblioteca cubierta de polvo. Y ahí encontré relatos fragmentados de cómo Ágata había sido capturada, acusada de sacrificar animales y personas en rituales oscuros. Sin embargo, lo que más me intrigó fue un antiguo libro que mencionaba un ritual que, en teoría, podía sellar el alma de un ente maligno para siempre. La única condición: necesitaba sangre, pero no cualquier sangre. Debía ser la sangre de alguien tocado por la bruja. Esa noche, mientras leía las instrucciones del ritual, sentí una presencia en la cabaña. El ambiente se volvió frío y las velas que había encendido comenzaron a parpadear. Un murmullo bajo empezó a escucharse, como si alguien susurrara mi nombre. Giré la cabeza lentamente y allí, frente a la ventana, vi la misma figura de la noche anterior, pero esta vez estaba más cerca. Efectivamente, la bruja había vuelto y estaba reclamando lo que era suyo. Tras ver la figura de la bruja a través de la ventana, un terror visceral se apoderó de mí.
Pero mientras intentaba racionalizar lo que veía, una pregunta emergió de mi mente. ¿Era real lo que estaba ocurriendo o simplemente estaba perdiendo la razón? Las advertencias de Isaac y la historia del pueblo podían haber implantado el miedo en mi mente, pero ¿y si todo era una sugestión? ¿Y si el miedo estaba jugando con mis percepciones? Durante los siguientes días, los eventos extraños se multiplicaron. Sombras que no deberían estar ahí, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Susurros constantes que apenas podía entender. Pero nada de esto ocurría cuando había otras personas cerca. Empecé a evitar el contacto con los demás, temeroso de que me consideraran loco. A pesar de mi creciente paranoia, seguí investigando. Leí sobre cómo la psique humana podía ser influenciada por el miedo, cómo el estrés y las sugestiones pueden desencadenar episodios de alucinaciones. Pero, aunque estas explicaciones racionales tenían sentido, no podían deshacer el nudo de ansiedad que se apretaba más cada noche. Un día, mientras caminaba por el bosque para despejar mi mente, vi a un grupo de jóvenes explorando el área. Algo en su despreocupación me molestó profundamente. Ellos no parecían afectados por el ambiente oscuro del lugar. Me acerqué para advertirles del peligro, pero cuando les conté sobre la bruja, sus risas rompieron el silencio del bosque. Para ellos, todo era un mito. Esa noche soñé con los jóvenes. En el sueño los vi perdidos en la niebla, gritando, mientras una sombra encorvada los acechaba desde los árboles. Me desperté sudando frío, con la sensación de que algo terrible les había ocurrido. Al día siguiente, escuché rumores en el pueblo. 3 personas habían desaparecido en el bosque la noche anterior. Lo sabía. ¿Era mi mente jugando conmigo? ¿O realmente había visto su destino en mis sueños? El incidente de los jóvenes desaparecidos solo incrementó mi angustia. Empecé a evitar dormir, temiendo que mis pesadillas pudieran ser algo más que simples sueños. No solo eran las visiones nocturnas lo que me atormentaba. Durante el día, la sensación de ser observado nunca me abandonaba. En más de una ocasión, creí ver el rostro de la bruja entre las ramas de los árboles. Sus ojos llameantes, fijos en mí. Pronto, los habitantes del pueblo comenzaron a notarlo. Mis ojeras profundas y mi comportamiento errático despertaron sus sospechas. Algunos murmuraban que había sido tocado por la maldición. Otros me miraban con lástima. Nadie, sin embargo, se atrevió a ayudarme. Cada día me sumergía más en los libros antiguos que hablaban sobre Ágata. Descubrí que la locura no era solo un efecto secundario de su maldición. Era su propósito principal. Aquellos que caían bajo su influencia no solo eran perseguidos por su presencia física, sino que lentamente perdían el control de su mente.
No podía evitar pensar que eso me estaba ocurriendo. Las noches se volvían interminables y las visiones cada vez más vívidas. Una noche más, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché una voz suave que me llamaba desde fuera de la cabaña. Contra toda lógica me levanté y abrí la puerta. Ahí estaba ella, no a más de unos metros, pero esta vez no intenté escapar. Sus ojos me atraparon, llenos de una mezcla de odio y comprensión. Por un momento, no supe si estaba enfrentándome a una criatura sobrenatural o simplemente a mi propia mente desmoronándose. Ella no se movió, pero sentí que algo dentro de mí estaba cambiando. ¿Podía ser la bruja? ¿Podía ser que ella controlara mis pensamientos? ¿Mis miedos? Porque el miedo que sentía ya no se limitaba a las noches, sino que se extendía durante el día y en cada rincón de mi mente. Empecé a dudar de cada cosa que veía o escuchaba. ¿Había realmente visto a la bruja frente a mi cabaña o era una alucinación más? Mi mente, que antes era toda lógica y racional, ahora es un campo de batalla entre la realidad y el delirio. Un día, como cualquier otro, me miré en el espejo y casi no me reconocí. Mi rostro estaba demacrado, los ojos hundidos y vacíos. Pero mientras me observaba, algo más captó mi atención. Una sombra detrás de mí. Giré bruscamente, pero no había nadie. El corazón me latía con fuerza, y cuando volví a mirar al espejo, vi algo aún más perturbador. Mi reflejo sonreía. Di un paso atrás, con el estómago revuelto, y observé cómo esa versión de mí comenzaba a moverse, independientemente de mis acciones. Lentamente, la figura levantó una mano, señalándome. Mi mente se fracturó en ese momento. ¿Era el espejo una ventana hacia el otro lado? ¿Hacia donde la bruja me observaba? ¿O ya estaba completamente loco? Después de lo que vi en el espejo, dejé de luchar. Dejé de intentar diferenciar la realidad de las alucinaciones. De alguna manera, había aceptado que mi destino estaba sellado. Sabía que tarde o temprano la bruja tomaría lo que quería. Mi cordura era la ofrenda que ella reclamaba. Una noche de tantas, mientras la luna llena iluminaba el bosque, salí de la cabaña por última vez. No había miedo, solo una extraña paz. Sentía que la bruja ya no era una entidad externa, sino algo que vivía dentro de mí, alimentándose de mis pensamientos y de mis emociones. Caminé hacia el lugar donde la vi por primera vez, en la frontera del bosque. Y ahí estaba, esperándome. Pero esta vez no intentó asustarme. Al contrario, se acercó lentamente, como una sombra abrazando la oscuridad.
cuando estuvo frente a mí, sonrió. La misma sonrisa que había visto en el espejo. Me di cuenta de algo en ese instante. La bruja de Lancaster ya no era solo una leyenda. No era solo un espíritu en busca de venganza. Es la personificación del miedo, del poder que tiene sobre la mente humana. Y ese poder ahora es parte de mí. Espero que les haya gustado esta historia. A mí me pareció de lo más fascinante. Me encantaría leer en comentarios su opinión. Recuerda que tenemos una cita muy pronto, justo al caer la noche.